La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Dirección General de Extensión, presenta El habla del yucateco, primera parte. Un viaje por la cultura regional a través de sus vocablos y anécdotas. Una charla con el poeta yucateco Fernando Espejo, medalla Eligio Ancona, 1993. Es para mí un gran gusto platicar, porque en realidad esto es lo que es una plática sobre cómo es que hablamos los yucatecos. Quiero aclarar pues mi posición. Yo no soy un profesional de la lingüística. La lingüística tiene a distinguidísimos profesionales que se han ocupado del tema anteriormente. Es digno de mencionarse que hay una muy buena cantidad de antecedentes de gente que se ha hecho cargo de lo que es la lengua que se habla en Yucatán. Estoy hablando de Fray Luis de Villalpando, de Landa mismo, de Fray Antonio de Ciudad Real, de Pedro Beltrán de Santa Rosa, de don Juan Pío Pérez, del obispo Carrillo y Ancona, de Juan Martínez Hernández, de Hermilo Solís Alcalá, de Santiago Pacheco Cruz. Era además un ente digno de ser estudiado él mismo. Recuerdo su descripción étnica que hizo cuando era profesor rural, cuando decía que los yucatecos alcanzan una estatura de unos 50, pero también hay chaparros. Don Antonio Mediz Bolio, Edmundo Bolio Ontiveros, el doctor don Jesús Amaro Gamboa, que fue rector también de la universidad, don Víctor Suárez Molina, don Alfredo Barrera Vázquez, el más grande de todos los lingüistas, los mayistas que se han dado aquí, un verdadero profesional, poeta, un sabio de verdad. Viviendo en México, habitante de la Ciudad de México, habitante perpetuo de la nostalgia de vivir fuera de Mérida, me tocó la oportunidad de poder hacer una comparación entre la lengua que hablamos nosotros y la lengua que se habla fuera de Yucatán. Es notorio como los yucatecos, cuando llegamos afuera, nos damos cuenta de que nos burlan. Tenemos un acento distinto, un léxico distinto, una fonética, una serie de cosas que nos hacen hablar distinto al resto de ellos. Yo quiero aclarar esto de las burlas porque es interesante saber que a todos los provincianos de todo el mundo, durante todo el tiempo, han sufrido de parte de los capitalinos, de las metrópolis. En Roma, Adriano, por ejemplo, que era un emperador, cuando salió de su natal España, siendo cuestor todavía, no llegaba a ser nada importante, iba de visita a Roma y los romanos se reían de su dejo, de su acento y de su léxico distinto al normal que hablaban los romanos. Es importante decir que en un momento dado uno toma conciencia de esta realidad, de este ser distinto de las dos lenguas, porque uno tiene que traducirse. Yo escribo. ¿Cómo voy a escribir al principio de mi carrera de escritor en México con la lengua yucateca? ¿Cómo puedo decir costurar y descosturar sin tener conciencia de eso? Luego, como aquí no usamos el albur, los mexicanos lo usan. Hay una gran cantidad de bromas que le hacen a uno porque uno no tiene la habilidad para contestar los albures. Es cierto que en Yucatán los bomberos tienen sombrero de pico atrás y uno va riéndose de esas cosas y aprende uno a sacarle el bulto a los albures. Ya no dices pásame el chile, ¿verdad? Si dices dame la salsa, y de todas maneras te contestan por dónde. Es curioso porque uno tiene que decir te molesto con el chile.
Es un juego que uno va aprendiendo, pero que lógicamente nosotros no tenemos ese juego un poco homosexual del albur, pero el yucateco se ha inventado su propia lengua. Nosotros tenemos una peculiaridad muy grande en nuestra manera de ser y hablamos casi una nueva lengua que desafortunadamente o afortunadamente se truncó en su media formación. Sabemos todos, creo que lo sabemos, que el español, el castellano, dice español porque es el idioma más común salido de España, hay 5 o 6 idiomas, es decir, está el catalán, está el aragonés, que es muy parecido, está el leonés, está el gallego, está el asturiano o bable, y está el castellano, que es una de las 5 o 6 lenguas que se originaron en España a partir del bajo latín, que se fue transformando por el uso semántico de la lengua. De pronto ya no era el bajo latín, sino que ya era el castellano o ya era el catalán, con las influencias del vascuence que tienen casi todas las lenguas españolas, junto con los carpetos y los betones y cuantos otros hay que se llamaban ibéricos, y las influencias de los nórdicos que fueron llegando, los godos, los visigodos, los alanos, los celtas, fueron aportando este gran mosaico de lenguas mestizas que sucede igual en Italia. En Italia está el napolitano y el romano y el toscano y el umbrío y cuantos otros. Estos son pueblos que, divididos entre las montañas, como en Oaxaca, se van produciendo muchas lenguas. Donde hay una tierra llana como la de Yucatán, tenemos el maya yucateco, que va desde la costa hasta las montañas del sur. El origen de las lenguas es muy claro, como los españoles no pronunciaban bien, tampoco lo pronunciaron bien cuando vinieron aquí. Mi suegro decía: yo ya sé decir en maya, ya conozco el maya, sé decir oscurcá. Era un andaluz español muy simpático. Los españoles, en la toponimia de España, tenían una ciudad que se llamaba César Augusta, y ellos le pusieron Zaragoza porque así decían más fácil. Y luego Majerit, que era una población de origen árabe, decía Madrid. Y Mérida, la Emérita. Y Gibraltar, por ejemplo, tiene un origen en uno de los moros que cruzaron del África, que se llamaba Geber al-Tarik. Y por esa razón se llama Gibraltar, igual que se llama Cuernavaca, Cuauhnáhuac, porque no tienen la capacidad fonética en la lengua, en el paladar, en la glotis, para poder hablar, porque el chiste aquel de que los españoles no tienen capacidad para hablar otras lenguas. El tipo que lo iban a fusilar y pidió como última voluntad: aprende inglés, dijo, porque nunca lo iban a fusilar de tantos años que iba a estar. El yucateco tiene orígenes igual que el castellano. De hecho, llegando los españoles y habiéndose quedado un rato en Cuba y en Santo Domingo, entonces van aprendiendo una serie de palabras que ellos en realidad no conocían y que se las van apropiando como parte de una lengua nueva. Ellos pasan por Cuba, pasan por México, y cuando regresan nos traen un español incrustado de palabras caribes o mexicanas como enequén, tomate, jícara, batea, iguana, canoa, tabaco, hamaca, ajiaco, guanábana, bajareque, barbacoa, caimito, carey, cayuco, etc. Es curioso, pero el yucateco, si lo buscan ustedes en su diccionario de la Real Academia Española, edición decimonónica, encontrarán que yucateco, que no es un diccionario cualquiera, yucateco dice: habitante de ese país de América